Buenos días. Qué hermoso es el Señor que nos permite el poder estar y entrar en su presencia con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que Él es el Señor. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre, una vez más, agradeciéndote, Padre, porque es grande tu misericordia y tu gracia, Señor Jesús, hacia cada uno de nosotros. Gracias porque no nos desechas, Señor Jesús, aun cuando nos equivocamos, Padre, tú estás ahí. Gracias porque no nos dejas en ningún momento. Gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Ayúdenme a buscar Romanos 8, vamos a leer del 28 al 30. Nuestro tema de hoy son factores que determinan la formación en mi vida. La palabra de Dios dice, Romanos 8, 28 al 30. ¿Pueden sentarse? La palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, nosotros podríamos leer y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Podríamos pensar cómo es posible que si estoy en problemas, este problema me va a ayudar a algo bien. Pero sabemos que todas las cosas que pasan en la vida del ser humano, todas conllevan hacia un propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es justo, es bueno, ¿verdad? Entonces, aún en las necesidades, aún en los problemas, esas cosas nos ayudan a bien. Un ejemplo de esto es David. Entonces, ahora vamos a ver factores que dieron formación en su vida, que a él le ayudaron a formar su carácter, ayudar a su formación, pero también a nosotros nos da una enseñanza. Un factor que ayudó a David en su formación es la familia, hablando de los padres y de los hermanos. En 1 de Samuel 16, 10, 12, dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. En versículos anteriores, Dios le dice a Samuel, no te fijes en su apariencia, porque Dios no ve lo que ve el hombre, sino Dios ve el corazón. En versículos anteriores. Entonces, podemos ver que su padre lo menospreciaba. Era rechazado por sus hermanos. Si ustedes se dan cuenta y podemos leerlo, cuando llega Samuel a la casa de Isaí, no llamaron a David desde el inicio de la reunión. ¿A quiénes llamaron? A los fuertes, a los grandes, a los que para el mirar del ser humano podían estar
aptos para el ministerio del que Dios estaba buscando, ¿verdad? ¿Quién estaba buscando? Para ungirlo como rey. ¿Se acuerdan que en esa época Saúl era el rey de Israel? Entonces buscaban otro rey. Entonces, ¿a quiénes llevaron? A los que para el parecer del ser humano eran aptos. Al más jovencito, al más chiquito, a lo mejor el de más baja de estatura, que se vaya a buscar a cuidar las ovejas. ¿Cuántas veces de nosotros no nos sentimos así, rechazados por la familia? Porque a lo mejor algunos tienen más dinero que otros y nos hacen a un lado. A lo mejor porque la apariencia, otros son diferentes a nosotros y nos sentimos rechazados. O simplemente porque somos cristianos, también nos hemos llegado a sentir rechazados de la familia. Pero la palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto el Señor me recogerá. Entonces, los errores o las equivocaciones de nuestra familia, porque el que nos rechacen, eso es una equivocación. Entonces, el que ellos se equivoquen en su forma de actuar o de pensar, el que nos hagan menos o el que nos hablen de forma con menosprecio, eso nos va a ayudar a crecer en amor, en perdón e intercesión. ¿Por qué? Porque si la familia nos rechaza por cualquier índole familiar que exista, es momento de que nosotros podemos decir, Señor, perdónanos. Y muestra nos lo dio el Señor Jesucristo cuando lo estaban golpeando, lo estaban crucificando. ¿Qué dijo el Señor? El Señor Jesús tenía todo el poder para acabar con los que estaban maltratándolo. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mostró allí el Señor? Amor, perdón e intercesión. Entonces, cuando nosotros estamos en situación así, que nos sentimos menospreciados por la familia, es momento de decir, Señor, tú nos dices que amémonos, que nos amemos unos a otros, aún a nuestro enemigo, si así se considera. Pero es perdonar, amarlo e interceder por esas personas. Y el Señor hará en la vida de estas personas lo que Él vaya a hacer, ¿verdad? Dice que no hay cosa que el Señor a cada uno le dará su recompensa, buena o mala, el Señor actúa, ¿verdad? Pero eso es en las manos del Señor. Él sabrá cómo lo que hará. Otro factor que ayudó en la vida de David son los siervos de Dios. En el caso de David fueron el profeta Samuel y el profeta Natán. Recordaremos la historia, los que ya la han leído, que el profeta Samuel pues fue el que lo ungió y quien lo llamó para el ministerio para el que David fue llamado, ¿sí? Y Natán fue su consejero, quien lo confrontó en amor. Si ustedes recordarán en la historia, cuando David comete adulterio, se acerca Natán, el profeta Natán, y le dice, se acerca y lo confronta con amor, porque no le dice, te vas a condenar, te equivocaste, ¿verdad? Sino que se le acerca y le da una historia y le dice, en un lugar había dos hombres, uno de él era rico y tenía mucho ganado, muchas ovejas, y otro era pobre y solamente tenía una. Entonces el que tenía muchas ovejas, se le acerca al que tenía solamente uno y le dice, quiero tu oveja. Y se la quitó. Entonces David se enoja, saca a su esposa y dice, ¿y dónde está tal hombre porque merece morir? Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Entonces, bueno, sigue la historia. Para aquellos que les interesó la historia, lo pueden continuar leyendo. Pero vemos cómo los siervos de Dios, ¿verdad?, ayudaron a David, ¿sí? Samuel y el profeta Natán. En nosotros son aquellas personas que nos impulsan
y nos ayudan en nuestra formación como siervos de Dios, y que también nos hacen ver nuestras equivocaciones y pecados. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de la exhortación con amor. La palabra de Dios dice que exhortemos al anciano como a padre, a la anciana como madre, a las jóvenes como hermanas, a los jóvenes como hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Con amor. A no señalar, porque para eso somos muy buenos, para señalar y te equivocaste, si hiciste, ya estás condenado. Y condenamos luego. Qué bueno que no somos Dios, porque si no, ya todos estaríamos condenados, ¿verdad? Pero sí es el decir, te estás equivocando, y enseñarle que tenemos un Dios y Padre que está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros nos acercamos a Él arrepentidos. La palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es grande en misericordia para perdonar a todo aquel que se le acerca y le dice, Padre, me equivoqué. Porque somos seres humanos y estamos en un mundo en donde las tentaciones están al día. Pero también tenemos un Padre que nos levanta, ¿verdad? Cuando estamos caídos nos levanta y nos dice, hijo, tú puedes. Y está nuestro Señor Jesucristo, el que nos muestra el camino y dice, te estabas yendo para allá, aquí está la línea por la que debes de caminar. Sobre ti fijaré mis ojos y sigue adelante. Bendito Dios porque es lleno de amor y misericordia, ¿verdad? Y llena su gracia. Otro factor que determinó en la vida de David son las autoridades. En el caso de David, pues fue el rey Saúl. Vamos a leer primera de Samuel 23:13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David ya se había escapado de Keila y resistió de salir. Bueno, en este pasaje vemos que Saúl, ¿sí? Según la historia, Saúl quería matar a David. ¿Se acuerdan que cuando él regresaban de las guerras, la gente gritaba, dice, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Y él empezó a sentir envidia, porque la gente gritaba eso si él era el rey. Entonces empezó a atormentarle un espíritu. David le empezó a servir, él tocaba para que el espíritu que atormentaba al rey Saúl se tranquilizara, pero aún así Saúl perseguía todos los días a David para matarle. Y aunque hubo muchas ocasiones en que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Pero también Dios no entregó a David en manos de Saúl, ¿verdad? Entonces vemos que todas esas situaciones, aunque eran difíciles, Dios siempre guardó a David. Otro factor que ayudó a David y que también nos ayuda a nosotros es la disciplina. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ama y nos trata como a hijos, y como hijos somos parte de una disciplina. La disciplina, que ya lo habíamos comentado en otras clases pasadas, vemos que solamente la disciplina, ¿sí?, se le da a los hijos. Un padre solo disciplina al hijo, no disciplina, aunque sea otro niño, ¿verdad? No lo disciplina. ¿Por qué? Porque el otro niño tiene a su padre. Entonces, si somos hijos de Dios, Él nos disciplina. Y no solamente cuando tenemos que hacer algo malo va a llegar la disciplina, sino la disciplina siempre es parte de nuestra vida, es parte de nuestra formación como hijos. Entonces tenemos nosotros que
recibir la disciplina con gozo. ¿Por qué? Porque esa disciplina nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos espiritualmente y a formarnos como Dios quiere que seamos. Vamos a tener el carácter que Dios busca en nosotros. Y cuando hablo de carácter no me refiero a si soy enojona o si soy que a veces nada más parecemos cerillito, ¿verdad? Nos dicen algo y yo ya me encendí. No se habla solamente de ese tipo de carácter, porque Dios moldea el carácter y Dios trabaja con el carácter que cada uno tiene. Y muestra es sus 12 discípulos, ¿verdad? Pedro tenía un carácter arrebatado, pero Juan tenía un carácter amoroso. Y trabajó Jesús con uno y trabajó Jesús con el otro. Entonces, ¿qué no puede hacer Dios con nuestro carácter? Si Él es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Nos puede moldear el carácter y solamente nos queda de decir, Señor, moldéalo y quítalo como tú quieres que sea. Entonces tenemos nosotros que recibir la disciplina con gozo. Otro factor que ayudó a David son los miembros de la familia, pero ahora refiriéndose a los hijos, a la esposa o al esposo en el caso que sea, ¿no? Vamos a buscar 2 de Samuel 6, 15 y 16 y nos pasamos al versículo 20 al 23. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Nos pasamos al 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil por esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, vemos que David fue menospreciado por Mical. Entonces, muchas veces se nos habla con estas palabras tan fuertes, ¿no? Imagínense cómo era el rey y qué palabras tan fuertes les dijo. Pero también es el saber que David sabía a quién le estaba danzando, David sabía a quién le estaba dando la gloria. Por eso le dice, y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque sabemos a quién alabamos y en quién hemos creído. Entonces, aunque las demás personas no entiendan lo que nosotros hacemos, por ejemplo, muchos vienen y a lo mejor ven cantando o los ven danzando y no entienden, hay cosas que ellos no entienden, pero eso no sea ocasión para que nosotros digamos, no lo voy a hacer porque qué dirán, sino mi convicción es, he creído en el Señor Jesucristo y así esté en medio de gente que no le conozca, mis convicciones es en quién he creído, en el Señor Jesucristo. ¿Quién es mi Salvador? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que me ha redarguido? El Señor Jesucristo. Él es mi Salvador y mis convicciones no deben de variar.
a pesar de con quién esté y en el lugar en donde yo me encuentre, ¿verdad? Entonces tenemos y nos damos cuenta que todas las cosas y todo lo que nos rodea influye en nuestra formación. Nosotros tenemos que estar confiados en quien hemos creído. El Señor Jesucristo es el que nos da la formación. ¿Para qué? Para que todo se cumpla. Para terminar, todas las cosas que nos pasan, dice la Biblia, que nos ayudan a bien. Todo es un proceso de aprendizaje en la vida para formar nuestro carácter, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, tanto en lo personal como en la iglesia local y como en la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero recordemos que Dios es fiel y nunca nos va a dejar solos. En ese proceso, en todos y cada problema, en cada circunstancia en la que nosotros pasamos, el Señor Jesucristo estará con nosotros, porque Él es fiel, porque Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Dios no miente. Entonces, Él está con nosotros, todas las cosas, en cada circunstancia. A veces necesitamos orar, por ejemplo, lo que les estaba comentando en la mañana. ¿Qué fue lo que hice? Me pasó una circunstancia en donde el corazón empieza de, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y el Señor enseña. Y me dice, calma, no estás sola, solo ora. Solo da la honra y la gloria a quien se la merece. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y aún en esas circunstancias, cuando sentimos que todo nos tiembla, es cuando nos damos cuenta que en esas circunstancias el Señor está con nosotros. Y Él es fiel. ¿Y por qué no hemos de alabarle? Dios les bendice, mis hermanos.